Nuevamente, bendiciones y saludos. Vamos a arrancar con nuestro estudio bíblico. Hoy no vamos a estar haciendo el estudio bíblico de Apocalipsis, la continuación, como les dije al principio, vamos a estar haciendo un estudio bíblico de los viajes misioneros de Pablo. Y quiero que sí puede, primero que busquen el libro de Hechos, el capítulo 13, vamos a arrancar por ahí. No lo vamos a leer todo, solamente lo vamos a usar como referencia. Les tengo acá en la pantalla, les voy a dar un poco más de información, pero si me acompañan y si están conmigo ahí, eh, quisiera que pudiéramos hacer un viaje a través del tiempo, que no, obviamente nosotros estamos acá hoy y estamos, tenemos todos estos recursos y todo lo demás, pero quisiera que si puede me acompaña a imaginarnos y a pensar 2000 años atrás. Las películas nos dan una buena referencia, los libros nos dan una buena referencia, pero quiero que nos imaginemos a Pablo, y hablé un poquito de esto en el estudio de Romanos el lunes, pero imaginémonos a Pablo, un hombre cuando hizo su primer viaje misionero, ponle que tuviera algunos 45 años, hasta el final de su vida que tuviera algunos 65 años. Imaginémonos a Pablo ya un hombre de edad montándose a caballo, tal vez, no caballo, pero burros, camellos. Imaginémonos a este hombre pasar meses en un barco en el mar Mediterráneo. Imaginémonos a este hombre pasar meses caminando con su mochila de leather, de cuero, o todo el cargamento, con gente, sin botas, pero sandalias. Imaginémonos este contexto, y es importante que lo imaginemos de esta manera, porque esto nos va a poder ayudar a entender que estos viajes misioneros que Pablo dio fueron sumamente sacrificados. Estos no fueron unos viajecitos como los que hacemos nosotros hoy, que a pesar de que también son sacrificados posiblemente en tiempo, pero nosotros de repente nos montamos en nuestro carro, nuestro auto que tiene aire acondicionado, que tiene la radio, que tiene diferentes cosas, imaginamos y manejamos 1, 2, 3, 4, 10, 12 horas, pero cómodo. El asiento tiene algún tipo de almohada o algo. Imaginémonos a Pablo si podemos. Primeramente, si hace frío, él no tiene un abrigo grande. Si hace calor, no se puede quitar la ropa. No tiene aire dándole frío. Haciendo los viajes misioneros, eh, sumamente importante porque el evangelio, la iglesia, la creencia esta todavía era relativamente nueva, todavía era perseguida, todavía era un tiempo en donde primero no había Biblia, lo que estaba era el Talmud del Antiguo Testamento, y esto no todo el mundo lo tenía, no todo el mundo tenía acceso a él, y mucho menos a los lugares gentiles donde Pablo iba. Imaginémonos todo esto, por favor. Segundo, si Pablo iba a ciertos lugares, había personas que todavía le tenían miedo a Pablo, porque Pablo fue uno de los perseguidores más duros del cristianismo, que no se le llamaba cristianismo en ese tiempo, se le llamaba el camino o la fe. Tercero, estamos hablando de que Pablo fue a estos lugares sin recursos, pero estos fueron los primeros pasos para que el evangelio saliera del área de Judea, que ahí tengo unos mapas y los vamos a ver, del área de Jerusalén hacia el continente europeo, y desde el continente europeo a África, a los Estados Unidos, a Asia. Entonces, estos viajes que hizo Pablo, que son 3 o 4, dependiendo cómo usted lo quiera ver, ahora vamos a hablar un poco y espero que me dé tiempo de hablarlo todo, pero imaginemos a ustedes que le gusta viajar y le gusta montarse en el carro y manejar. A mí me gusta muchísimo, a mí y a mi esposa nos gusta, y si pudiéramos montarnos en un avión también, pero imaginémonos esto, ¿ok? Entonces vamos a arrancar acá. Estudiar los viajes misioneros del apóstol Pablo es una de las mejores formas de entender la expansión del evangelio y la formación de las primeras iglesias cristianas. Y esto es muy cierto. Yo no puedo decir que si Pablo no hubiese hecho estos viajes, el evangelio no iba a surgir. No, pero fueron de vital importancia. También tengo el chat acá hoy, y veo que el hermano Don Guillermo está conectado. Bendiciones. Y veo a Marí, bendiciones, Marí y Jeffy. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer por aquí, que tengo el chat, y voy a, cualquier cosa lo voy a leer.
ya que mi compañero de estudio, don Guillermo, no está conmigo hoy. Espero que esté bien, mi hermanito. Así que cualquier pregunta la hacen por ahí. Ya, continuamos acá. Ajá. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, esto es muy importante, el poder del Evangelio en movimiento, como Dios usó a Pablo para llevar la salvación hasta los confines de la tierra, tanto a judíos como a griegos. Ahora, Pablo escribió cartas, Pablo hizo estudios, Pablo abrió iglesias, pero Pablo, a pesar de apóstol, era evangelista. Y evangelista es una persona que toma el Evangelio, que toma la palabra de Dios y la comparte, la lleva, la lleva a todos lados. Les quiero, si pueden mirar este mapa ahí, que les tengo ahí, ahí están marcados los 3 viajes misioneros de Pablo. Y el último viaje, que fue el cuarto, le llamamos el cuarto, no fue realmente un viaje, pero fue el proceso en donde él fue llevado a juicio con el César. Pero como durante ese tiempo le pudo hablar a tantas personas, a tantos líderes, yo y muchas otras personas lo consideran como un viaje misionero. ¿Ok? Pero si miran el mapa ahí, déjame ver si se ve esta de esto aquí, ¿se ve? No, no se ve. Me gustaría, fíjate, me gustaría ver si pudiera yo usar un marcador aquí para mostrárselos. A ver cómo yo hago ¿sabe? Como de esos lápices que pudiera mostrarle, pero no se ve. No, ¿verdad? Eso sería buena, eso sería bueno descubrirlo a ver. Pero bueno, esta es el área, ¿ok? Pablo no fue a la Europa completa. Pablo llegó solamente hasta Roma. Pablo no llegó a África, Pablo no llegó a la India, no llegó a Rusia. Pablo se quedó en lo que es esta área, el área de Grecia, el área de Jerusalén, el área de Roma después, pero mayormente lo que es las áreas de Grecia, lo que era Asia Menor, el norte de Grecia. Esas son las áreas en donde Pablo hizo sus viajes. Y ahorita este es el mapa actual del mundo actual, con los nombres y las divisiones y sus países y todo lo demás. Esta área fue mayormente el área en donde Pablo hizo sus viajes. Si pueden ver, en el área que dice Turquía, al sur de eso está Jerusalén y luego está Grecia y el norte de Grecia, Mesopotamia y Roma, pero Pablo no salió de ahí. ¿Ok? Muy importante que sepamos que Pablo no salió de ahí. Pablo no fue a Rusia, Pablo no fue a China, Pablo no fue a la India, no fue a ningún país africano. Pero estos viajes que Pablo dio fueron muy importantes porque de ahí se impulsaron otras personas, otros misioneros a salir a otros países y eventualmente a salir y a salir. Entonces, otros de los discípulos de Cristo, de Jesús, pues ellos también fueron a otros lugares de África, otros lugares de Asia, y cada cual en su trabajo, entonces pudo hacer una parte importante, pero los viajes de Pablo se quedaron dentro de ese circulito rojo, y este mapa es el mapa de los nombres de los países actual. Ya, ok, voy a tomar un poco de té. El primer viaje del misionero de Pablo se encuentra en Hechos 13:14, el segundo se encuentra de Hechos 15 al 18, el tercero de Hechos 18 al 21, y el último viaje, que fue el viaje a su juicio, se encuentra en Hechos, desde Hechos 27 a 28. Primer viaje misionero de Pablo se encuentra en Hechos 13, por eso le pedí que si podía que buscara a Hechos 13, y luego ahí cualquier cosa hacemos un poquito de referencia si quiere ir buscando. Pero fueron aproximadamente en el año 46 al 48. No hay manera de saber exactitud de año, pero esto es después de Cristo. Esto es literal después de Cristo, año 46 a 48. El lunes, hablando de Romanos, les hablé a la clase que Pablo nació entre el año 5 y 10 después de Cristo. Quiere decir que Pablo tuviera entre 40 a 43 años cuando él empezó a hacer sus viajes misioneros. Yo
pienso más que nada que tuvo que haber tenido 45 o más, simplemente por el hecho de que, según la matemática, y no es exacto, pero cuando Pablo iba camino a Damasco, Pablo se entiende que fue aproximadamente un poco después del año 33, que fue cuando se crucificó a Jesús. O sea que Pablo encontró el camino y Jesús lo encontró en Damasco poco después de Jesús haber sido crucificado. Y se entiende que Pablo, y estoy dándole mucha información, pero se entiende que Pablo eh, comenzó su primer viaje misionero o su ministerio entre 13 a 15 años después de ese encuentro. O sea que si él nació, póngale que nació en el año 5 y luego en el 33, más o menos, o tuviera 29, 30 años, y luego de 13 a 15 años después, o yo le pongo entre 44 a 45 años que Pablo tenía cuando comenzó a hacer su viaje misionero. Entonces, aquellos de ustedes que me escuchan, me van a escuchar luego que tienen 40 años o más, 50, 60, y tal vez dicen, no, yo no, yo no tengo edad para hacer viaje misionero de ninguna manera. No hay edad, se puede hacer en cualquier momento. Dios tiene un propósito y un llamado para todos nosotros en todo momento. En cada momento que nosotros nos encontramos, le podemos ser útil al Evangelio, le podemos ser útil al reino. Pero bueno, en los compañeros de Pablo en este primer viaje fueron Bernabé y Juan Marcos, y lo pueden buscar ahí en Hechos 13, 1, 2 y 3. Y la iglesia era la iglesia de Antioquía, de Siria, que ahora vamos a ver el mapa y vamos a hablar de eso. Pues, los que propulsaron a Pablo. Recuerda que todo viaje misionero, sea en este tiempo o sea en el tiempo de nosotros, necesita recursos, necesita dinero. Yo sé que no es fácil para muchas personas pensar y decir, ay, ahí vienen otra vez a pedir dinero, ahí vienen. Bueno, es que sin el dinero no podemos hacer muchas de las cosas que se hacen. De hecho, nosotros estamos mucho limitados, no digo yo, aunque sí yo, pero la iglesia, el evangelio se limita mucho por la cuestión del dinero, aunque no hace falta dinero para todo, pero sí hace falta para algo. Y este viaje de Pablo y todos los viajes misioneros necesitan fondos y necesitan siempre un auspiciador. ¿Ok? Entonces, en este caso, el auspiciador era pues la iglesia en Antioquía de Siria. Y las rutas principales pues fueron a la iglesia de Antioquía, que vamos a ver el mapa ahora. Esta iglesia oró por Pablo, envió por Pablo, y este fue el lugar donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Si buscan a Hechos 11:26, ahí mismo lo dice, y fueron llamados cristianos, o sea, seguidores de Cristo por primera vez. Y este fue el lugar, y es interesante porque en este lugar es un lugar bien importante en la Biblia. Usted va a ver que la Biblia menciona Antioquía muchísimo. Y aquí Pablo y Bernabé enseñaron y trabajaron sobre aproximadamente un año utilizando este lugar, Antioquía de Siria, porque hay otra Antioquía en lo que era Mesopotamia o Grecia, al norte, que ahora le voy a enseñar el mapa. Y Pablo y Bernabé, entonces, desde ese lugar hicieron mucho trabajo, hicieron muchas misiones, ¿ok? Luego de ahí fueron a lo que es Chipre o Cipre, que era otra provincia romana, ¿ok? Y Salamina y Pafos. Y Pablo estaba predicando en las sinagogas y el precónsul o era como el asistente del gobernador o la persona encargada, se convirtió a través de las predicaciones y la palabra del evangelio que Pablo trajo. Y ahí están en Hechos 13, 14 y 12. Del 4 al 12. Entonces, es interesante, pensemos en esto, les pedí que hiciéramos un viaje. Pablo, miremos a Pablo haciendo estos viajes, en algunos lugares no lo quieren, en algunos lugares lo juzgan, lo critican, todo lo demás, pero en algunos lugares las personas sí reciben el mensaje y en otros lugares que él va, comienza iglesia. Él abrió varias iglesias. Eh, no fue que fue necesariamente pastor, pero fue apóstol y apóstol es esto, apóstol fue esta persona que es enviada a abrir la iglesia, a expandir la obra. De hecho, yo y muchas otras personas creemos que el último apóstol fue Pablo. Ya después de Pablo no hubo apóstoles, por muchas razones, pero la Biblia dice que el apóstol tenía que haber visto al Cristo resucitado y Pablo fue el último apóstol que vio al Cristo resucitado.
Yo sé que hay muchas personas que se llaman el apóstol tal y la apóstol tal y todo eso. Uno se puede poner el título que uno quiera, pero ahí a que sea bíblico o no, pues bueno, el último apóstol, según la palabra, fue Pablo. Luego de Chipre o Cipre, Pablo fue a Perme de Panfilia y lo vamos a ver ahí. También era interesante ver que Bernabé era originario de Cipre. Entonces van al otro Antioquía de Siria o Pisidia, que predicó en las sinagogas, los judíos lo rechazaron y muchos gentiles aceptaron la palabra. Entonces, aquí a ver, tengo una, ok, sí. Entonces luego fue a Iconio, Listra, lo vamos a ver en Derbe, o Derbe, ahí hubo milagros, hubo persecución, ahí hubo establecimiento de iglesias nuevamente. Luego que él fue a esos lugares, fue su primer viaje, y entonces Pablo vuelve a Siria. Deje buscar el mapa para volver aquí. Ok, si miran, no tengo manera de mostrarle ahí, pero si miran en el lado, mi lado derecho abajo, que dice Judea, Jerusalén, Judea, pues esa es el área de inicio, ¿verdad? Entonces, si miran un poquito más al norte, con donde dice Cilicia, abajo de Cilicia dice Tarso, y de ahí era originalmente Pablo, de ahí es donde él nació. Todo esto en el tiempo de Pablo estaba ocupado por el Imperio Romano, ¿ok? Entonces, miren arriba donde dice Siria, a la mano derecha, ven que dice Antioquía, pues ese es el Siria de Antioquía, el Antioquía de Siria. Y el otro Antioquía está más a la derecha, a la izquierda, pues donde dice Asia, Frigia, pues ahí dice Antioquía, Pisidia. Pues ese es el otro Antioquía también. Entonces, abajo donde dice Pisidia, dice Perge, eso fue un viaje también, pero miren abajo la isla, una isla que se llama Chipre o Chipre. Esta es la isla en donde se convirtió el cónsul que les mencioné, y de ahí es donde también es de donde era originario Bernabé, en ese mapa ahí. Imagínense ustedes con esa calor y con todas esas cositas ahí de piedra y de montaña y de todo eso. Imagínese usted caminar y montarse a caballo y montarse, eso no estaría fácil. Eso es algo tremendo. Pero bueno, lo hicieron y fue tremendo. Si volvemos acá, ajá. El primer viaje de Pablo duró aproximadamente 2 años. Más o menos, obviamente, ocurriendo entre los años 44 y 46 y terminando casi en el año 50 por ahí más o menos. Y Pablo hizo su primer viaje misionero alrededor de 13 a 15 años después de su encuentro con Jesús. Y la Biblia nos habla de esto. En Hechos 7, 8 y 9 podemos ver la conversión de Pablo, quién era Pablo, la muerte de Esteban y cómo el desarrollo fue sucediendo en la vida de Pablo. Pero este fue el primer viaje misionero de Pablo. Fue un poco más, tal vez simple, em, que los otros, pero, yo pienso que el último, el cuarto, fue el que tal vez no sé, el que me gusta más, de hecho. Pero vamos a movernos al segundo viaje, misionero. Ya vimos el primer viaje, ahí está el mapa. Pablo no había hecho ningún viaje, estaba en un proceso de educación, él se estaba educando. Cuando él recibe y ve a Cristo y se convierte y hace todo, él estuvo un tiempo estudiando, orando, buscando, lo estaban conociendo. Se cree que fueron entre 12, 13, 15 años en donde él se estuvo preparando ministerialmente. ¿Ok? Hizo el primer viaje, fue a Antioquía, fue a Derbe o Derbe, Listra, eh, a Cipre. Y me parece bien interesante, en algunos lugares fue recibido, en algunos lugares no fue muy recibido. El segundo viaje de Pablo lo encontramos en Hechos 15 al 18 y fueron entre el año 49 al 52. Entonces figúrese que fueron aproximadamente 1 o 2 años tal vez después del primer viaje misionero. Y en este momento los compañeros de Pablo fueron Silas, Timoteo y luego se añadió Lucas.
y el motivo fue confirmar las iglesias del primer viaje y expandir nuevas regiones. Cuando él hizo viajes, cuando él abrió iglesias en ese primer viaje, cuando se armaron grupos en ese primer viaje, congregaciones, le podemos decir, pues él fue en ese segundo viaje a ver el desarrollo, a educar, a orar, a motivar. Entonces, cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, la carta de Romanos, que estamos haciendo un estudio, la carta de Romanos los lunes a las 7:30, el que se quiera unir se puede unir, simplemente me dice, yo le añado el grupo, lo estamos haciendo por WhatsApp y es WhatsApp, es una plataforma en donde, si no saben, yo lo llamo por cámara y ahí hacemos el estudio, cualquiera, todo es bienvenido. Pero, ¿qué les estaba diciendo? Que, ajá, en Romanos, en el primer capítulo de Romanos, Pablo dice, tengo mucho deseo de ir a verlos para impartirle mi bendición y para recibir bendición de ustedes, para que su bendición y su fe me motive. Entonces, estos viajes también misioneros, eh, tanto como en el tiempo de Pablo, al tiempo de nosotros, sí, uno da. Nosotros hacemos un viaje, si Dios me lo permite, vamos a dar un viaje para Honduras en enero o febrero y uno va, uno da, uno imparte, nosotros bendecimos y todo, pero también nosotros, los misioneros que vamos, recibimos bendición, recibimos ánimo, motivación, aliento, especialmente cuando uno va a un país tal vez tercermundista, que se ven las condiciones en donde se vive o se ven las condiciones, ellos no necesariamente son pobres, pero viven en condiciones diferentes y cuando nosotros vemos eso, nos ayuda, nos motiva, nos bendice, ¿ok? Entonces, las rutas fueron Derbe y Listra, si les suena conocido, es porque sí, ese fue uno de los lugares que también él había visitado en el primer viaje, ¿ok? Pablo llama a Timoteo, esto se ve en Hechos 16, 1 al 3, que donde eventualmente también le escribe dos cartas a Timoteo, también, primera a Timoteo, segunda de Timoteo, y, entonces ahí en ese lugar incorpora una iglesia y ajá, sí, nada, puse una información ahí de que Derbe fue incorporada en el año 41 después de Cristo y que era una provincia de Galacia. Eso es para que sepa que toda esta área estaba ocupada o cubierta por el Imperio Romano, aunque bien interesante, obviamente estaban ocupados por el Imperio Romano, pero ellos hablaban mayormente griego, se hablaba griego porque habían estado ocupados anteriormente por el imperio griego, ¿verdad? Entonces luego va a Troas, o Troadasa se llama también, Troas, y ahí en ese lugar también es cuando Pablo es llamado a lo que es Macedonia, y Macedonia es una provincia romana, ¿verdad? Entonces está en el norte de lo que es Grecia ahora mismo, y era bien importante Macedonia también, Antioquía, Macedonia, son lugares bien importantes, por lo menos en este contexto del cual Pablo estaba buscando y estaba visitando y estaba impartiendo. Eh, estableció la iglesia en este tiempo de esa área, la iglesia de Tesalónica y Berea, los berianos, y la región se convirtió en un centro importante de su labor misionera. Troas, Macedonia, y ahora les voy a mostrar el mapa, se convirtió en un lugar de suma importancia para Pablo y su ministerio, para el desarrollo del evangelio, para la circulación de sus cartas y todo eso. Recuerda que nosotros tenemos las cartas, Pablo las escribió en ese tiempo, pero esas cartas también fueron circulando por todos lados. Bien importante, bien interesante esta cuestión de Pablo. Si voy muy rápido, tienen una pregunta, me dejan saber, por favor. Es que como no tengo a nadie, no veo a nadie, voy haciendo como en inglés le dicen un lecture, voy hablando y hablando y hablando ahí. Fue a Filipos y ahora vamos a ver el mapa. Y ese mismo es el Filipo al cual él le escribió la carta a los filipenses. Conversión de Lidia y del carcelero, Hechos 16 lo habla, una colonia romana. Filipo era una colonia romana en la región de Macedonia también. Recuerda que Macedonia era la provincia, o sea, podemos decir como el estado de Florida, y Filipo y estos otros lugares eran como los pueblos, Orlando, Kissimmee, San Cloud, Jacksonville, así lo podemos habitar. Mira, entonces, habitada por griegos y descendientes soldados romanos, la iglesia de Filipo fue la primera iglesia cristiana de Europa.
Mucha gente piensa que fue otra, pero pues yo entiendo que fue la primera iglesia fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje entre el año 50 y 51. Luego después de ahí va a Tesalónica y miramos las cartas de primera y segunda de Tesalonicense, esa es la iglesia, es fundada también allí por Pablo. Y Tesalónica era la capital de Macedonia, eso era un lugar sumamente importante, se lo podrán imaginar como cualquier capital de cualquier lugar. Hubo bastante oposición aquí, lo podemos ver en Hechos 17. Había bastante diversidad religiosa. Tesalónica era un lugar, por ser la capital, sabe que en las capitales se muda mucha gente, va mucha gente diferente y había mucho culto pagano, había mucha religión. Es como imaginémonos a la ciudad de Nueva York. En la ciudad de Nueva York están todos los inmigrantes que te puedes imaginar. Hay puertorriqueños, hay dominicanos, venezolanos, cubanos, haitianos, afganis, de todo. Y se mezcla, en todo eso se mezcla, hay comida, hay cultura, hay religión, hay olores de comida, todo lo demás. Tesalónica nos podemos imaginar que era así también, un lugar enorme, con mucha gente, con muchos habitantes, pero que también se practicaba mucha inmoralidad. Y este lugar no era diferente a ninguna otra capital, ciudad capital. Había mucho un ambiente de inmoralidad, había ritos sexuales, había mucha perdición e inmundicia, como nos podemos imaginar, y Pablo fue a ese lugar. Y como nos podemos imaginar, hubo muchísima oposición también en este lugar. ¿Ok? Fue a Atenas, vamos a ver el mapa ahora, en la época de Pablo, Atenas era una ciudad también con una gran reputación intelectual. Pablo no era de Atenas, él era de Tarsus. Y a pesar de que ya Atenas no tenía la importancia, por ejemplo, que tenía Tesalónica, era un lugar importante, era un lugar culturalmente importante y habían bastantes templos, había muchos ídolos y era un lugar de diferentes filosofías, diferentes cosas. Por ejemplo, ahí tengo la nota de epicureísmo y esto básicamente es que le da prioridad a el placer, o le da la prioridad a no hablar de dolor ni sentir de dolor, es esa práctica. Y luego está el estoicismo, que se centra en la virtud y la razón de poder llegar a alcanzar la tranquilidad. Esto se practicaba mucho y se enseñaba y se creía mucho en este tiempo. Y a estos lugares en donde se practicaba todo menos el Dios de los hebreos, menos el Dios creador, ahí fue Pablo, a esos lugares fue Pablo. A veces nosotros eh, no nos damos tal vez la tarea de pensar en estas cosas, pero pues para eso son estas clases, para que podamos pensar y entender de que en este caso Pablo fue a los lugares en donde nadie iba a ir. Ninguno de los otros iban a ir, de los 12, no iban a ir porque no eran bienvenidos en muchos de estos lugares. Pablo, siendo el escogido del Señor, siendo el escogido para el gentil, y recuerda que el gentil es todo el que no es judío, original ortodoxo, o sea que posiblemente usted que me está viendo y yo somos gentiles, porque si fuéramos judíos, pues practicaríamos el judaísmo o tal vez seríamos judíos mesiánicos, judíos que creen en Cristo como el Mesías. Pablo fue judío, ortodoxo, fariseo, fiel creyente y seguidor de la ley. Cuando él encuentra a Cristo en ese camino a Damascus, él cambia toda su mentalidad, pero todavía conocía la ley judaica, todavía conocía la ley, todavía conocía todo esto. Entonces él se sintió, estos lugares realmente no eran lugares judíos. Recuerda que estamos fuera de Jerusalén, estamos fuera de Judea, fuera de Samaria, y estos lugares eran lugares paganos, con religiones paganas, y él fue a estos lugares. Algunas de estas personas establecidas en estos lugares, Filipos, Atenas, Berea, pues algunas de estas personas recibieron el mensaje en Segunda de Hechos, en el día de Pentecostés, y se fueron y establecieron tal vez una iglesita en su casa o algo, pero estos no eran lugares ni cristianos, ni judíos, ni nada de eso. ¿Ok? Continuamos, que nos quedan como 20 minutos. El segundo viaje fue a Corinto. Recordamos la carta de Corintios, primera de Corintios, segunda de Corintios. Y Pablo en Corinto estuvo un buen tiempo, más de un año. Ahí, mientras estaba en Corinto, escribió Tesalonicenses, ¿verdad? A Tesalónica.
Y en el tiempo de Pablo, Corintio era una ciudad romana muy próspera, estratégicamente ubicada porque tenía entrada al mar, comercio entre Oriente y Occidente, pero también conocida por su inmoralidad. Todas estas podemos estar seguros de que la mayoría de estos lugares donde eran griegos, romanos, no eran cristianos, no eran judíos, habían religiones paganas. Una religión pagana eh, creen en el incesto, creen en las violaciones, creen en el abuso, porque supuestamente mientras hacen esto están adorando a sus dioses. Usted se podrá imaginar el reguero de locos que se habrá encontrado Pablo en estos lugares, en donde Pablo lo dieron por muerto varias veces, fue preso varias veces, lo apedrearon, pasó hambre, pasó frío, pasó necesidades, hermano. Realmente hay que tener una convicción muy seria para poder hacer esto y más allá también haber visto al Cristo resucitado como Pablo lo vio, lo escuchó, porque para pasar las necesidades que él pasó, eso no está fácil. Eh, Después de Pablo se fue, alrededor surgieron problemas en la iglesia y fue donde escribió las cartas. Éfeso, si recuerdan la carta a los Efesios, pues esa también es. Estuvo en ese tiempo una breve visita y sembró una iglesia y allí también, ahora vamos a ver el mapa. Y luego de que fue a esto, volvió a regresar a la Antioquía de Siria. Recuerden, importante que Antioquía de Siria era una sede para Pablo, fue una sede. Tomamos el té. Miren aquí el mapa del segundo viaje misionero. Volvemos a comenzar otra vez nuevamente en lo que es Jerusalén. Y mira cómo sube a Antioquía. Y si se dan cuenta, está Antioquía negro, pero como la letra abajo dice Siria, pues Siria es como la provincia o el estado, ¿verdad? Y Tarsos, que de ahí es donde era Pablo, y miran Derbe, Listra, entonces está el Antioquía de Galacia, que lo hablamos antes, eh, Éfeso, mira, estamos hablando de unas distancias increíbles, Corinto, Berea, Tesalónica, Filipos, y mira dónde queda Roma, allá al extremo derecho, en Italia. Estamos hablando de que ya sea por caminando o ya hubiese sido en burro o en elefante o en jirafa o en cualquier animal que estuviera usando, entre eso, entre los botes y todo esto tiene que haber sido unos viajes extremadamente difíciles, incómodos y difíciles. Entonces, la cuestión del dinero, la comida con el evangelio. A todas partes, como dice Mateo 28. Y ahí podemos ver el mapa. eh, el mar Mediterráneo todavía hoy se llama el mar Mediterráneo. Y como les mostré el mapa inicial del mapa actual, los nombres han cambiado, pero obviamente la geografía es la misma. Y muchos de estos lugares que se han convertido muy turísticos todavía tienen rastros de lo que fue el Imperio Romano en ese tiempo. Me gustaría mucho ir a este lugar, pero necesitaría ir como 1 o 2 meses para poder visitar cada lugar, aunque así sea un día. Miren acá la isla de Malta donde está y, ah, imagínense eso. Ok, vamos a continuar. Esa foto la saqué ahí y esa foto es de lo que es Tesalónica. Tesalónica era, a pesar de que era una capital, también tenía buen cultivo. Y le saqué la foto ahí para que pudieran ver. Obviamente, esta es una foto moderna, pero es una foto moderna de allá, de esa área. Qué lugar tan bonito. Vamos a entonces entrar al tercer viaje de Pablo. Ya vimos los primeros 2 viajes. El tercer viaje fue aproximadamente entre el año 53 a 57 después de Cristo, o sea, otra vez entre 3 a 4 años después del segundo viaje. Y en este momento, los compañeros de Pablo fueron Timoteo, recuerda que le escribió la carta a Timoteo, Tito le escribió la carta a Tito, Erasto, entre otros. Y el propósito nuevamente era fortalecer las iglesias y consolidar la doctrina. También un propósito importante que tenemos que recordar cuando Pablo hacía estos viajes, a medida que se podía, él recaudaba bienes para enviarlos a Jerusalén,
para las viudas, para los huérfanos. Entonces eso era otra cosa que Pablo también hacía. Las rutas y ciudades fueron Galacia y Frigia, reafirmando a los discípulos nuevamente las iglesias que se abrieron, mirando que estuvieran bien. Este es el trabajo de un apóstol, evangelista. Va, mira las iglesias, está todo bien, están trabajando, están hablando la sana doctrina, están haciendo todo lo que se tiene que hacer ahí. Entonces, vamos a chequearlo. Espérese un momento, que no sé si se me desconectó esto aquí. Eh, yo no sé si se me desconectó. Yo creo que no. Yo creo que estoy conectado, ¿no? Mm, bueno, déjame ver. No, yo creo que no. Yo no creo que yo no creo que esté desconectado, ¿verdad? Ok. Bueno, ustedes me dicen, el tercer viaje ahí, Galacia y Frigia reafirmando Éfeso, si recuerda la carta a los Efesios, se entiende que estuvo varios años en Éfeso, ahí escribiendo cartas, visitando y orando y haciendo diferentes cosas. Esto se encuentra en Hechos 19. Luego de Éfeso estuvo en Macedonia y Grecia, y vamos a ver el mapa otra vez nuevo. Visita a Filipo, visita a Tesalónica, visita a Corintio, estos lugares en donde ya él había ido, él volvió a ir. Muchas veces, a veces nos preguntamos, ¿por qué? eh, Vamos a los mismos sitios o por qué hacemos el mismo viaje. Lo que pasa es que a veces el Señor nos llama a hacer el mismo viaje para darle seguimiento a algunas de las cosas que se vieron en viajes anteriores. Por ejemplo, este viaje a Honduras, que si Dios permite voy a hacer con algunos familiares y algunos amigos, eh, espero poder llevar como unas 4 o 5 Biblias de estudio, porque en el primer viaje que fui, conocí como a 4 a 5 pastores y les preguntamos, yo le dije, por ejemplo, si Dios me permite volver, ¿qué te gustaría? Y casi todos dijeron material de estudio bíblico, material, historia, Biblia de estudio, comentarios. Entonces, pues entiendo que si Dios me permite volver a ir, eso es lo que le voy a llevar a algunos de ellos, además de otras cosas, y por eso el Señor muchas veces nos lleva a estos otros lugares para fortalecer la fe, refortalecer imagínate, espérese un momento. Sí, sí. Macedonia y Grecia, Troas o Troade, que es el mismo lugar, Mileto, y vamos a ver el mapa ahí. Entonces, luego regresa a Jerusalén. Importante, este tercer viaje es el último viaje que Pablo hace, que fue realmente un viaje misionero. ¿Ok? El otro viaje, que fue el último viaje, fue un viaje que ahora vamos a hablar de él, en donde él se enfrenta a juicio y diferentes cosas así, pero este fue el último viaje. Y recuerda que tenemos que imaginarnos, déjame, dale, mover acá. Ajá, duró aproximadamente 4 años y luego él regresa a Jerusalén, donde fue arrestado, ¿ok? Y esto es bien interesante, pero aquí tengo tiene mucha información esta página, pero si igual volvemos a comenzar en Jerusalén, si miran lo que es Jerusalén, que es un pueblo de Judea, Cesarea, que es todavía Jurea, ¿ok? Siria, que es Antioquía de Siria, está Tarso, Derbe, Listra, Antioquía de Pisidia, que es Galacia. eh, si miran acá está lo que es Pérgamo, Esmira, que es donde en Apocalipsis se les escribe las cartas. Entonces, el viaje de Pablo, pues aquí se puede ver también bastante de eso. Y si imagínense en estos viajes tan largos, tan complicados, ¿ok? Y en cada viaje de las cartas, si recuerdan alguna de las cartas de Pablo, que él decía, te saluda el hermano tal, te saluda Bernabé, o te saluda Timoteo, o te saluda tal, es porque él estaba con algunas personas y recuerda que él se quedaba en diferentes casas también. Se quedaba en la casa de tal persona o se quedaba en cualquier otro lugar y cuando escribía decía, desde la casa de tal persona, así. Ok.
Vamos a continuar acá porque el último viaje, déjame ver. Les voy a, denme como 10 minutos y les voy a hablar de este último viaje. Recuerda, 3 viajes misioneros y el último tal vez un cuarto. Este viaje misionero o viaje a Roma fue el último viaje de Pablo y no es considerado un viaje misionero como tal. Pablo estaba enfrentando un juicio. Cuando Pablo termina el tercer viaje misionero, cuando está todavía en Antioquía, cuando está en Asia y todo esto, supuestamente le llega noticia a los judíos ortodoxos de Jerusalén que Pablo estaba por todo el mundo, porque para ellos en ese tiempo ese era el mundo, que ellos estaban por todo, pues Pablo estaba por todo el mundo hablando mal de los judíos. O sea que estaba blasfemando, que estaba hablando mal. Estas fueron las noticias. Cuando Pablo llega cuando Pablo hace el último viaje, tercero, él se está como que despidiendo de la gente porque él dice, ya me van a tomar preso, ya yo sé que está pasando algo, ya me ha llegado noticia de todo esto y Pablo se estaba preparando. Entonces, cuando él termina ese último viaje, él quiere terminar porque también viene el tiempo de la Pascua. Él estaba en Éfeso y ahora vamos a hablar un poco de eso, pero él estaba en Éfeso y cuando estaba no en Éfeso, ¿dónde es que estaba Pablo? En Filipo era, ahora lo tengo apuntado por ahí, pero él quiso tratar de irse rápido para ver si llegaba el tiempo de la Pascua en Jerusalén, en ese tiempo que lo arrestaron básicamente. Entonces este viaje se hizo aproximadamente en el año 60. Después, otra vez, otros 3 años, 2 años después del último viaje, y fue prisionero en Roma. Entonces, con él estuvo Lucas y Aristico. Defensa de Pablo. Pablo estuvo en Cesarea. Si miran acá, ¿cuál es este? No, aquí. Miren el área de Judea. Miren el área de Jerusalén y más al norte estaba Cesarea. Cesarea era todavía un lugar en Judea. ¿Ok? Hay un poco de confusión de que si Cesarea era en Roma, no. Cesarea estaba acá en lo que era todavía Judea. Entonces él estaba en Cesarea, en donde se enfrentó ante Festo y Agripa, tuvo una travesía marítima horrible y luego eventualmente llega a Roma. Ok, aquí tengo un mapa rapidito. Miren Jerusalén, miren Cesarea, miren toda esa travesía. Eventualmente va a Creta. También da esa increíble vuelta. Llega a Malta. Por allí por Malta naufragan. Está un tiempo, unos meses, y luego eventualmente llega a Roma. Así que miren ese mapa rapidito ahí. A ver si el chat se volvió a reconectar con Facebook. No sé qué pasó ahí. Aquí me dice sí que no se pudo conectar. Ok, no sé, tengo que mirar eso ahora, luego ahí, a ver si es algo del password o algo. Luego yo pongo la grabación allá. Ya. Ok. Antecedentes del viaje de Roma. Pablo fue arrestado en Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque lo estaban acusando de que él estaba por todo el mundo hablando mal del judaísmo, hablando mal de los judíos. ¿Ok? Pablo viaja a Jerusalén para llevar una ofrenda a los santos y ya sabemos de eso, fue acusado falsamente de que estaba enseñando en contra de la ley, de profanar el templo y la multitud intentó matarlo nuevamente, pero fue rescatado por unos soldados romanos. Esto es bien importante, Hechos 21, Hechos 20, 21 y 22, bien importante porque Pablo tenía ciudadanía romana, o sea, Pablo era romano. Y si sacan tiempo para leerlo, mientras le están pegando a Pablo, los soldados romanos lo detienen y eventualmente Pablo dice, oye, espérate un momento, yo soy romano, yo quiero una audiencia con el gobierno romano. Y cuando él dice que soy romano, los soldados y la gente como que se asusta, porque no sabían que él era un ciudadano romano. Era ilegal abusar de un ciudadano sin juicio. En Jerusalén, Pablo tuvo una defensa en contra del pueblo judío, o frente al pueblo judío, ¿ok? Pablo dio cuenta de su testimonio. Recuerda, Pablo está en Jerusalén. Pablo llegó del tercer viaje,
y se presentó en Jerusalén por diferentes razones. Por aquí se lo llevan preso porque él estaba supuestamente siendo profanando el templo y la religión y todo. Entonces él hace un juicio y él da su testimonio al frente de las personas y le cuenta de quién él era como fariseo y de su conversión en el camino a Damasco. Y él declara que él fue llamado a testificarle a los gentiles y eso es lo que él hacía en Asia, en Antioquía, en Galacia, en todos estos lugares. La multitud se enfurece, no le creen y lo quieren matar. El Sanedrín es el cuerpo político el, de Jerusalén, hebreo. Entonces es como decir nuestro gobierno, pero no era el gobierno romano, obviamente, eran judíos, es el cuerpo, grupo político judío. Y ellos, Pablo se presentó donde ellos, y Pablo afirma que Jesús es el Mesías, fue el Mesías, es el Hijo de Dios, al frente de estas personas. Y algunas personas no fue que creyeron, pero querían escuchar más, querían ver qué era lo que estaba pasando. ¿Será real esto? ¿Será mentira? Recuerda que bueno, recuerda, no sé si se los he dicho, pero el Sanedrín estaba dividido entre fariseos y saduceos. Los fariseos, que era Pablo, era posiblemente decir como la clase baja, vamos a llamarla así, y los saduceos era la clase alta, doctores, médicos, del gobierno. Además de que querían otras cosas acerca de la resurrección y todo eso. El comandante romano vuelve a rescatar a Pablo porque comenzaron a pegarle nuevamente. Luego Pablo lo envían a Cesarea. Recuerda, Jerusalén y Cesarea, a pesar de que no están lejos, son diferentes lugares. Y Pablo se presenta ante Félix. Mi abuelo se llamaba Félix. Y Félix era el gobernador romano de Cesarea. Hechos 24 está ahí. Algo bien importante de este último viaje, y por lo que yo le llamo también un viaje misionero, cuarto viaje, es porque Pablo, a pesar de que no abre ninguna iglesia, a pesar de que no va a ninguna casa, a ningún pueblo, Pablo se presenta al frente de varios líderes políticos, gobernantes, reyes importantes para presentarle el evangelio. Y esto ayudó realmente a que esta palabra, a que ese evangelio se esparciera. Pablo no era un esclavo, Pablo no era un mal educado, Pablo era un hombre muy educado que sabía siempre cómo hablarle a su audiencia. Si Pablo no hubiese sabido cómo hablarle a su audiencia, esa vez que se lo llevaron arrestado en Jerusalén, lo mataban y moría allí, pero como él conocía palabras, él conocía lenguaje, él conocía historia, él tenía educación, él supo cómo hablar, supo cómo dirigirse con las diferentes personas hasta que las personas decían, este problema es más grande que yo, esto tiene que ir a otro lado porque este hombre parece que es muy importante. Eso lo hizo Dios en la vida de Pablo y se presentó delante de Félix. Y Pablo, el abogado Tertulio, que era abogado de la corte de Félix, lo juzgó y dijo, no, esto es una mentira, yo no sé qué. Y Pablo nuevamente defiende su fe, defiende la resurrección. Y Félix, al parecer, lo mantuvo preso aproximadamente 2 años esperando que Pablo le pagara, esperando algún tipo de soborno por los supuestos seguidores de la fe, lo cual no sucedió. Eh, los judíos piden que trasladen a Jerusalén nuevamente a Pablo. Recuerda, él estaba en Cesarea, él no estaba en Jerusalén, y le dicen, tráelo para acá otra vez, que a ese mentiroso blasfemo lo queremos matar. Pero Pablo apela a César. Recuerda que Pablo dice, es que yo no soy solamente judío, yo soy ciudadano romano. Y cuando tú dices, en ese momento, tú decías, yo soy ciudadano romano, ya las reglas cambian. Cuando tú tienes ciudadanía romana, tú eres protegido por un gobierno, tú eres protegido por unas leyes y a ti no se te puede tocar. Y Pablo usó eso, Hechos 25. Entonces le dicen, yo quiero ir a César, le dicen, pues a César vas a ir. Festo, que fue otro líder, que fue también otro gobernador, era conocido porque él fue el que envió a Pablo a Roma para ser juzgado por el emperador Nerón. Entonces ya estamos hablando de que habló con el Sanedrín, ¿verdad? Con el gobierno, habló con los líderes del ejército romano, habló con Félix, habló con Festo. Pablo testifica con valentía sobre su conversión y llamado y lo envían a Agripa en Hechos 26. Agripa era, le podemos llamar como el rey de los judíos controlado por los romanos. Entonces, a nivel de judío, a nivel de Jerusalén y Judea,
hebreo, Agripa era el más alto. Obviamente no era más alto que los romanos eran los líderes, ocupaban todo esto, y voy avanzando un poquito porque ya veo que se me está acabando el tiempo, pero Agripa era el rey, como decirlo así, ¿no? Y no necesariamente religioso, sino político. Y Pablo testifica con valentía a su conversión y habló con Agripa y le presentó el evangelio a Agripa. Y mira cómo Pablo sabía palabra y Dios lo usaba con su palabra y no complicada. Pablo no estaba hablando de palabra complicada. Primera de Corintios dice que él no fue llamado a complicar la cosa. Pablo, a Agripa dice en el verso 28, casi me convences de ser cristiano. Pablo le presenta el evangelio y le dice lo que está pasando, esto es lo que vengo haciendo, esto es lo que ha pasado, a este a quien le sirvo, esto fue lo que me pasó. Y posiblemente tuvo horas con Agripa, con el rey Agripa, y Agripa dice, casi me convences. Imagínate tú cómo el Señor usó a Pablo. Y Agripas, posiblemente un hombre horrible, horrible, asesino, mundano, hasta bisexual pensaban que era. Así que imagínense en eso. Y entonces concluye con que Pablo no lo van a matar, que debe ir a Roma, porque él es ciudadano romano. Acá, ajá, van a avanzar, está acá. En el viaje marítimo, no fue caminando, recuerda el mar Mediterráneo. Pablo fue de Cesarea de Jerusalén, luego va a Roma, que eso es meses, 6 meses, 4 meses. Porque, por ejemplo, cuando pensamos en kilómetros, si decimos que fueron 1.400 kilómetros o 2.800 millas, más o menos, 1.000 y pico millas, no es lo mismo que nosotros montarnos en un carro hoy y eso lo manejamos en 24 horas, tal vez. Estamos hablando de mes tras mes tras mes, en un barco sin agua, sin comida, una cosa horrible. Bueno, Pablo sale de Cesarea, es entregado al centurión y luego ahí lo acompaña Lucas y Aristarco para embarcar, para irse para Roma. Pero nuevamente también Pablo, a toda la tripulación, a todo el mundo, a todos los presos, a todo, Pablo siempre le habló del Evangelio. Él supo cómo hablarle a las personas. Él estaba preso en este momento, para los efectos, él estaba preso, pero aún así él le hablaba a las personas, él le hablaba a todo el mundo del Evangelio. El punto 5, navegaron por las costas de Cilicia y luego hubo un problema cerca de Italia, y aquí se lo voy a compartir porque me estoy pasando. El viaje se retrasa por vientos contrarios y Pablo advierte, da una advertencia en el verso 10, no lo escucharon y zarparon, o sea, brincaron desde el puerto a Creta. Un viento, como un viento de huracán más o menos, los arrastró y el barco se rompió y tuvieron problemas y estuvieron como en problemas de mal tiempo por 14 días casi. Una cosa horrible. O sea, imagínate, Pablo va de Jerusalén o de Cesarea a Roma. En el camino, el barco que están usando va a tener un problema y Pablo se los dice. Y Dios le dice a Pablo, le hablan ahí, Dios le dice a Pablo, no te preocupes que va a estar todo bien, se va a cumplir mi voluntad. Y Pablo le presenta esto a las personas, pero las personas no creyeron, no le creyeron a Pablo, pero Pablo le dice, tranquilo, que mi Dios se va a encargar de esto y va a estar todo bien, tranquilo, pero no hacen y brincan del barco, entonces se van para allá, para acá. Naufragaron cerca de Malta. Está ahí en Hechos 27 y el barco los pedazos de barco, la madera llega a cerca de Malta y obviamente los soldados quieren matar a los prisioneros, pero el centurión Julio lo impide para salvar a Pablo. Mm. Todos llegaron a tierra y se cumplió la promesa de Dios, una promesa que Dios hizo en Hechos 27-24 que se le dice a Pablo que van a vivir. Léalo por ahí que se me acabó el tiempo ya. Los nativos en Malta los reciben muy bien. Pablo es mordido por una víbora, pero no sufre daño. Entonces, por eso la gente cree que es un Dios, pero como creen que es un Dios, escuchan la palabra de él también. Recuerda que Dios usó a Pablo de una manera increíble en diferentes maneras. Después de 3 meses, continúan a Roma. O sea que estuvo aproximadamente 3 meses en Malta. Y busquen ahí la ubicación de Malta. Zarpan a un barco,
continúan allá, van a diferentes lugares, Nápoles, encuentran hermanos en Cristo, encuentran parte de la iglesia, finalmente llega a Roma donde los creyentes salen a recibirlo y Pablo se anima al verlos y todo, entonces comienza un proceso de juicio, a ver si me queda, que me queda ahí, sí, me queda, comienza un proceso de juicio y todo lo demás. Rapidito, Pablo estuvo preso en como en una casa en Roma, a lo que le daban juicio y se cree que estuvo preso como 2 años, de 2 a 3 años. Y durante su prisión, Pablo hizo algunas cartas, la carta de Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, ¿verdad? Hemos estudiado la carta de Filemón. La Biblia no dice exactamente cuándo muere Pablo, y esta es la última, voy a llegar hasta ahí, hasta esta. La Biblia no dice cómo fue la muerte de Pablo, por algunas de las fuentes históricas que tenemos, es que murió aproximadamente entre el 67 al 68 y fue decapitado. No fue crucificado, no fue martirizado, porque como él era un ciudadano romano, los ciudadanos romanos no tenían que sufrir esa condena, sino que lo decapitaban, muerte rápida, supuestamente sin dolor. Así se entiende que fue Clemente de Roma, escribió que, 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 pues, el tiempo que murió. Eusebio de Cesarea también escribió un poco de historia, Tertuliano y Jerónimo confirmaron la tradición. Así que imagínese un hombre joven persiguiendo a los cristianos. Luego de ahí, el Señor se le aparece de camino a perseguir a otros cristianos. Lo llama a que esté de 15 a 20 años estudiando la palabra, llenándose. Luego le da un ministerio de aproximadamente 15 a 20 años, hace varios viajes misioneros, escribe varias cartas. Y en eso, a través de eso, el Señor lo usa para que se expanda el evangelio a todo el mundo. Así que esta es la clase, deja ver aquí que tengo. Tengo que ver, a ver, tengo que ver ahí, luego qué pasó con el Facebook, me dice que sí, que se desconectó ahí, pero bueno, nada, vamos a dejar la clase ahí para los que pudieron terminar y yo trato de poner el video luego. Importante, las cartas de Pablo, los viajes de Pablo, la información, estamos estudiando Romanos y los que quieran unirse a eso lo pueden hacer todavía, es una clase muy interesante. Así que déjenme cerrar en oración.